Giovanna Polarolo estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los libros de poesía Huerto de los Olivos, Entre Mujeres Solas y La Ceremonia del Adiós. El libro de relatos Atado de Nervios y las novelas dos veces por semana y Toda la culpa la tiene Mario. Ha escrito también guiones de reconocidas películas peruanas. Carmen Ollé es poeta, narrador y docente. Estudió educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Publicó el poemario Noches de Adrenalina. Posteriormente ha publicado un conjunto de poemas y relatos, Todo orgullo humea la noche y el relato ¿Por qué hacen tanto ruido? También ha publicado las novelas Las dos caras del deseo, Pista falsa, Una muchacha bajo su paraguas y Retrato de una mujer sin familia ante una copa. Bueno, las invitamos a participar. Muchas gracias. Las recibimos con fuertes palmas. Bueno, buenas noches. Creo que Carmen ha pensado bastante viene pensando bastante sobre el tema, sobre el tema de la ironía y el mal, la ironía, ¿no? El dolor, la melancolía. Y tiene un artículo, yo conozco un artículo que escribió un texto que escribió hace varios años y que tiene una vigencia, me parece, o sea, han pasado los años y sigue vigente. Y entonces creo que puedes comenzar tú, Carmen. Ya, gracias, Giovanna. Sí, buenas noches. Sí, el artículo es lacerante la ironía, ¿no? Sobre todo empiezo hablando de Blanca Varela. Aunque ella publicó el libro que más destaca por su ironía a fines de los 70, ¿no? A fines de los 70. Y esta conferencia se centra en los poemarios de los 80 y 90, pero no puedo dejar de mencionar que la ironía en Blanca Varela aparece ya en Canto Villano, el humor negro, la combinación de lo cotidiano con lo sublime. Y eso lo vemos pues en los poemas en los que habla de pintura y habla también de grandes pintores y luego habla de platos de comida, ¿no? En Valses y otras falsas confesiones también. Y hay una ironía, hasta diría yo, perversa en versos como este, ¿no? Donde ella dice, mira lo que has hecho de mí, a propósito de la madre, ¿no? Por acá está, creo. Bueno, a propósito de la madre, ¿no? Y se queja de esa imagen de la madre arrinconada como un trasto viejo, ¿no? Que nadie respeta, que nadie considera. Bueno, Blanca Varela llega a ese tipo de ironía ya en la madurez, porque sus primeros poemas no tenían ese tono, ¿no? Y ella lo confiesa en una entrevista, dice, yo me sentía muy espiritual, yo no me sentía un animal, ¿no? Yo negaba mi animalidad, y cuando me enfrenté a mi animalidad, cuando di a luz, ¿no? Cuando todas las mujeres damos a luz y nos convertimos inmediatamente en los mamíferos que somos, ¿no? No es que nos convertimos, sino que sale el mamífero que somos, ¿no? Somos mamíferos, ¿no? Primates y mamíferos. Y entonces ella dice, es primera vez que en esa entrevista que yo siento mi animalidad y toco el suelo, porque yo antes vivía como
a 10 centímetros del suelo. Lo hice en varias entrevistas. Yo aquí he editado un seminario sobre la poesía de Blanca Varela y tuve que leer muchos interesantes reportajes sobre ella. Bueno, luego nosotros conocimos a Blanca Varela justo a fines de los 80, cuando presenta la reedición de su obra completa en Canto Villano, en el 79 me parece, ¿no? Sí. Y luego cuando publica Ejercicios Materiales es como el parteaguas de su obra, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a publicar en los 80 las poetas mujeres, Mariela Dreyfus, Patricia Alba, Giovanna Polarolo, Rocío Silva, Dalmacia Ruiz Rosas, y luego en los 90 Violeta Barrientos, Doris Moramisato, y luego Vicky Guerrero. Pero las primeras de los 80, las muy jóvenes, a las que yo me uní, siendo yo mayor, nos reuníamos en torno a Blanca Varela, ¿no? Entonces hubo una retroalimentación. Blanca era muy irónica y la poesía que escribía Patricia Alba y Mariela Dreyfus también lo era. Y no solo era irónica, era también perversa, mala, ¿no? Estás aquí para el daño, dice una de ellas, ¿no? Habla de la maldad. Y bueno, es la época de una época oscura en el Perú, en la que aparecen sus poemarios, ¿no? La época de toque de queda, de la lucha entre Sendero y el Estado, el MRTA. En las entrevistas que le hacen a las poetas del 80, a los escritores del 80, dicen que ellos eran la generación topo, ¿no? Porque vivían encerrados en sus casas, no podían salir sino hasta cierta hora y se quedaban hasta el día siguiente en la fiesta, porque todo seguía igual, aún con el miedo de las bombas y a todas las desgracias que hubo. La gente seguía tomando sus cervezas, reuniéndose, bailando, ¿no? Yo puedo decir que trabajé 12 años en la Universidad de la Cantuta y todos, hasta que entró el ejército, todo era seguir adelante nomás, ¿no? Seguir adelante. Las puertas de las clases no tenían puertas, entraba Sendero Luminoso, entraba el chocolatero, entraba el perro, todo el mundo entraba. Y entonces Sendero Luminoso, 10 minutos, un minuto, profesora, 1 minuto, 10 minutos se quedaban. Todos los demás estaban haciendo sus cosas, los alumnos estaban haciendo sus cosas, no les hacían caso, la verdad, ¿no? Y eso era así hasta que uno sigue su vida, ¿no? Sigue la vida, uno empieza a acostumbrarse y deja de acostumbrarse cuando ya las cosas se ponen más bravas, ¿no? En Lima, cuando lo de Tarata. Y entonces la poesía refleja eso. E incluso hay una antología. Yo hice un prólogo, Memorias Insantas, poesía escrita en la época del terror, ¿no? Aquí se puede apreciar la ironía en las metáforas y la maldad también, ¿no? La maldad, y ya no la maldad transgresora que podemos encontrar pues en George Bataille o en algunos poemas de Mariela Dreyfus o de Patricia Alba o de Rocío Silva Santisteban al principio, ¿no? Sino luego esa misma maldad que ya es política, ¿no? Que se encuentra en los poemas de Rocío Silva con las hijas del terror, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta antología donde está Montserrat Álvarez, para quien el tiempo en los relojes se ha roto, ¿no? Y donde Violeta Barrientos dice que la patria los prefiere muertos, ¿no? Y Rocío Silva crea un término, va violada, que es el oxímero, la contradicción perfecta, 2 en 1, mujer violada y balada romántica, y la canción de Fabio, Hoy la vi, se transforma en odio, en asco, en basura, ¿no? Digo, a veces basta un diente de plata en una sonrisa de mujer humilde y trabajadora como único recuerdo del esposo para revivir el dolor que sigue latente en medio de la pobreza. Y otra vez la metáfora, la imagen del mar como hierba mala
que está en los poemas de Rosela Di Paolo. Puerta sin aldaba para ingresar en un mundo delirante del que no hay retorno. Cómo encajar la rutina diaria en una conflagración. Los pensamientos se vuelven obsesivos, las compulsiones secretas, la vigilia parece una pesadilla, las imágenes hablan más que las balas en el universo poético, ¿no? La poesía de Rosela Di Paolo, por ejemplo, ¿no? No ha dejado de crear pasajes expresionistas que recuerdan la desolación. También en la desolación, la melancolía, más que melancolía, digamos, desarraigo, desolación. ¿Recuerdan sus poemas, los poemas de Rosela, la desolación en algunos poemas de George Track, ¿no? O en algunos poemas de Alejandra Pizarnik, donde encontramos ese desarraigo. Pero la ironía sí está en la poesía de Di Paolo, por ejemplo, en su libro Sal si puedes, en el que percibimos un aparente juego de niña, ya que quien escribe sube las escaleras de la poesía, las baja saltando y duerme en su plato, y donde el material lírico se relaciona con otros elementos que no son ni quiméricos ni líricos propiamente, sino rutinarios. Es la cocina, el aceite, los espárragos. Gracias a ello se instala un anticlímax que vuelve el universo de Di Paolo un tanto egureniano y distanciándose de otras poetas más extremistas, menos irónicas, más radicales en su poesía extremista, como Silvia Plath, ¿no? La ironía también la tenemos acá en la poesía Entre mujeres sola, de Giovanna Polarolo. ¿Cómo no? Este poema no puede ser más irónico. Me presenta orgullosa a su amante, de quien ha estado hablando con fruición. Quiere dejar a su marido por este hombre que le ha cambiado, dice la vida. Me sorprendo. Él y él se parecen casi como dos gotas de agua. Bueno, en realidad ese poema da risa, pero es dramático, porque efectivamente, ¿no? Las mujeres, algunas mujeres, a veces yo también puedo incluirme en ese conjunto, ¿no? Siempre encontramos al mismo hombre en todos los hombres, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay algo, una compulsión, ¿no? O una obsesión, no sé. Este otro poema que siempre lo cito en mis talleres y que me encanta porque es infinito y tiene que ver con la ironía que Giovanna Polarolo con la ironía, muestra a la mujer, el trabajo doméstico, ¿no? ¿Qué haces? Pregunta con respuesta, dice. ¿Qué has estado haciendo durante todo ese tiempo? He estado limpiando mi casa y todavía no termino. Es algo que también las mujeres sabemos, ¿no? Pero no solo las mujeres, también los hombres. Yo me acuerdo de Miguel Gutiérrez, mi amigo Miguel Gutiérrez, cuando estábamos en la universidad y me decía, ay, hoy he limpiado toda la casa. ¿Cómo así? Es que tú empiezas con una loseta y ya no paras, ¿no? Y terminas con la terraza, con todo, no paras. Efectivamente, entonces voy a quitarle la tierra a este estante y terminas limpiando todo. Y eso te quita tiempo, pues, para otras cosas. Y además la tierra en Lima es infinita, ¿no? Porque no se puede sortear. Rocío Silva, también en desarraigo, la desolación y la autodestrucción, ¿no? Que está en Mariposa Negra, el deseo sexual que presenta Patricia Alba, Mariela Dreyfus, Rocío Silva, en ese poema de la Venus, que recuerda mucho a la Venus Anadyomena de Rimbaud, ¿no? Es una Venus con granos, una Venus gracienta. El poema de Rimbaud es así también, ¿no? En esa poesía de Rocío, el cuchillo para el pan se transforma en un verduguillo y en un pene, ¿no? El título del único poemario que ha publicado Patricia Alba y que me encanta, que es O un cuchillo esperándome, ¿no? Todas ellas tienen esta atracción por el, no sé si por el mal, por el peligro, porque Patricia Alba hablaba que hay que ser un poco pantera, ¿no?
hay que ser un poco chacal, ¿no? Esa atracción, pero cuando uno ya ve Animal Planet, ve pues que esos animalitos son realmente lindos, ¿no? Son tiernos, a mí me encantan, y sobre todo las crías, ¿no? Entonces ya no, es un poco chacal, un poco hiena, hasta las hijas de las hienas, las crías son preciosas, ¿no? Son lindas, y son muy buenas madres. En Vigilia, por ejemplo, Mariela Dreyfus dice, estoy en ti para el daño. El sujeto femenino que prevalece en los textos de la poesía escrita por mujeres en los 80 es una suerte de mujer masoquista, de mujer sadiana, que presa en su pasión y atormentada, construye un cerco alrededor de la pareja, cerco que uno de los dos amenaza con saltar permanentemente para apreciar mejor la fortaleza en la que quiere confinar a su amante sometiéndolo, al mismo tiempo al tormento de la pérdida y a la tentación de la eterna huida. Excitación y melancolía se alternan, se enciman, se desplazan. Anochece, cito un verso de Mariela. La noche cae sin misericordia. ¿A qué tanta destreza si el deseo late y nadie lo escucha? Tu amor, tu amante, ausente 1000 años de mi centro giratorio, anochece sin tregua y siento frío. Otra poeta que es realmente irónica, hasta en sus microcuentos, es Victoria Guerrero, que en un microcuento que ha publicado en Planeta recientemente le pone, su perro se llama Varelo, ¿no? Varelo, sí, porque ella admira a Blanca Varela, pero es irónica, ¿no? Hay 2 poemas en un mundo de abdicaciones. No, este libro no es de los 80 y 90, pero pertenece a una poeta que surge a fines de los 90, ¿no? Victoria Guerrero con Los cisnes estrangulados, o no me acuerdo cómo se llama el poemario, que es el primero que publica. Pero en un mundo de abdicaciones, La casa roja, muerte del padre y un arte de la pobreza, es la ironía total, ¿no? Dice, por ejemplo, esta casita roja es un buen lugar para estarse bien con mi esposa. En la mesa nos sentamos juntas, les damos de comer a nuestros hijos y al gato. De vez en cuando les doy un padre y todos juntos charlamos o nos sacamos los ojos, ¿no? No hay nada mejor que estar aquí juntos, sobre todo cuando el padre se va. Vivimos a nuestro antojo, tirados hasta las tantas en nuestras camas. Por las noches los libros hablan con nuestros hijos, murmuran y les sobra tiempo para perderlo. Nosotras los dejamos hablar, a veces no nos dejan dormir, corren de un extremo a otro y se esconden unos de otros hasta contar 10. Algunos días no salen de sus escondites, sabemos entonces que han ido en busca de papá. Esos días cerramos las puertas con doble llave, devoramos a nuestros hijos. El otro poema sobre Lima, de Rosela, es un poema fragmentado, como es la realidad para la poeta, ¿no? Hecho jirones, y donde Lima está representada por los gallinazos, ¿no? Una ave emblemática de Lima, ¿no? Así como la hiena lo era para la Etiopía de Rimbaud, los gallinazos son las aves que mejor definen a nuestra ciudad, ¿no? En Un cuchillo esperándome, de Patricia Alba, y con esto también quisiera mencionar luego a María Emilia Cornejo, ¿no? Aunque no encuentro ironía en sus poemas, pero sí a la heroína trágica, ¿no? La heroína trágica que sabe que su pasión jamás llegará a la satisfacción porque es nefasta y sin embargo no quiere renunciar a ella, ¿no? En su único libro, En mitad del camino recorrido, que se publicó en el 89, El sentimiento amoroso es una fuerza arrolladora que todo lo trastorna. Solo el amor es capaz de sostenerse por sí mismo al margen de las normas establecidas. La pasión y el deseo embellecen cualquier relación sospechosa. No se crea que la poesía escrita por mujeres en los 80 y 90 no es una poesía trabajada líricamente.
Por ejemplo, en la sensación de extrañamiento que tiene o un cuchillo esperándome en Patricia Alba, hay un poema, Las puertas, donde se utiliza mucho la sinestesia, donde en su poesía hay un universo sensorial, los sentidos tienen su propio registro alterno, los oídos no oyen lo que los ojos ven, los ojos no ven lo que los oídos perciben, el volumen que se toca no es el que se proyecta en las cosas, y aún así tampoco podríamos negar su erotismo en la poesía de Patricia Alba, ¿no? No sé, yo creo que puedo darte la palabra, querida Giovanna. Gracias, Carmen. Gracias. Bueno, el tema, voy a desobedecer el tema de la mesa, porque ya creo que Carmen nos ha ilustrado muy bien, aunque no se ha mencionado ella, y ella en el tema de la ironía es la gran maestra, ¿no? Creo que, o sea, no por muchas veces dicho, no quiero dejar de mencionar la importancia que yo diría fundacional de Noche de Adrenalina. Como inicio, es como el motor, lo que dio, lo que sin que se pensara en realidad, o sea, no es como que hubiera un plan, ¿no? Solamente cuando han pasado 40 años, yo ya con las fechas, la verdad, 81, 30, 40, 50. Sí, publicado en el 81. Del año 81 ahora, ¿cuánto? 39. Bueno, han pasado. Yo tengo una amiga que dice, ya hay un momento en la vida en que uno se confunde décadas con años. Y bueno, eso me está pasando. Cuando visto ahora, ¿no? Que uno viene acá, viene a este lugar y ve que hay una exposición, que los periódicos, los libros, todos están amarillentos, manchados por el tiempo, la estética, los peinados, la ropa, todo es, ¿qué pasó? O sea, ¿cuándo pasó? ¿Cómo es que pasó? Ahí vienen los críticos, los estudiosos, los mismos, nosotras mismas, tratando de organizar, entender, estructurar, hacer una narración de eso que pasó, pero mientras estaba pasando, es verdad, pues no nos dábamos cuenta, ¿no? O quizá alguien se daba cuenta. Creo que yo diría, de las personas que yo conozco, la crítica que se dio cuenta de que algo estaba pasando es Susana Raiz, que empezó a decir, ustedes son poetas, ustedes reclamen, ustedes no se dejen, ustedes, ¿no? ¿Qué? Y de pronto, no, pero poesía es poesía. Estoy hablando de una época en que, o sea, decías comparar el antes y el ahora, ¿no? Estoy hablando de una época en que decíamos, no me pongas poeta mujer, soy poeta. No, poetisa nunca nos gustó. Poetisa sonaba ya siglo XIX, ¿no? Pero, por ejemplo, recital de poesía, generación de los 60, mesa de generación del 70, mesa de generación del 80 y mujeres. Y entonces, ¿y por qué? ¿No? Y Susana Raiz fue como una pionera, ¿no? Quería mencionar eso y quería mencionar también lo que significó, estoy sentando un poco desordenado, lo que significó Noche de Adrenalina, como una suerte de esto, acá empieza algo, está empezando algo nuevo. Y yo no conocía a Carmen cuando se publicó su libro, pero sí tuve ese libro gracias a mi amigo Juan Bulita, que me lo dio y me dijo, mira, esta es la poesía que se escribe ahora.
Él también fue un visionario. Y yo me quedé admirada con esa libertad. Eso es lo que yo vi en No Ciudad Adrenalina, como muchas personas, ¿no? Qué libertad para hablar, para decir cosas que antes no se había dicho. Eso pocas veces ocurre en la experiencia de uno como lector, que se encuentra con ese tipo de epifanías o de algo tan nuevo, tan diferente, ¿no? Y ahí comenzó algo que ahora, pasados 40 años, dices, sí, pues, sin saber, ese día a día, en ese día a día, en una Lima convulsionada, en una época difícil para todos, de distintas maneras, ¿no? Para los que nos quejábamos porque no teníamos agua o porque nos cortaban la luz, y quienes padecieron la desaparición de sus familiares, la muerte, de cualquier lado que venía. O sea, para todos fue una época difícil, pero uno podría pensar que era tan difícil que no se escribía, y se escribía mucho, ¿no? Sí. No solamente se escribía mucho, todo el tiempo había recitales, todo el tiempo había, y ahí nos empezamos a conocer, ¿no? Empezamos a ser amigas más que una generación, creo, ¿no? Yo recuerdo en un recital, el lugar fue en Miraflores, no sé dónde, pero éramos como 6 en una mesa. Por supuesto, todas mujeres, así nos juntaban, ¿no? Y entró una señora, no sé si tú te acuerdas de eso, Carmen. Sí, ese es un recuerdo que lo tengo hoy. Entró una señora con una bolsa, esas bolsas de plástico, sí, ¿no? En el Centro Que son esas que suenan. En el Centro Cultural de España. Ahí fue, ¿no? Y entonces se sienta en la primera o segunda fila y Carmen empieza a leer uno de sus poemas de Noche de Adrenalina, de miro ¿no? ¿Cómo era? Mi culo, no sé. Y la señora empieza a hacer ruido con la bolsa, y estaba enojada y se fue, ¿no? O sea, eso era todo un desafío, era irritante para mucha gente también, y mucha crítica también, que con la etiqueta de poesía erótica, que impidió que se profundizara, que se estudiara mejor, cosa que ya hoy en día no pasa, ¿no? Pero fue un tiempo muy particular, que se juntaron una serie de episodios que yo creo los estamos evaluando ahora, ¿no? Y así pasa con la memoria y la historia, ¿no? Nos ha tocado verlo. Decíamos mientras veíamos la exposición que sentimientos, qué sensaciones extrañas te produce ver como algo. Sí. El afiche de Huanchaco, por ejemplo, ese primer encuentro, en medio de la convulsión y de la crisis económica, de la inflación, no sé cómo, Patricia Alba y Mariela Dreyfus y Rocío Silva consiguieron dinero de Concitec, que creo que daban 4 soles, y además que 4 soles se los daban hoy, y al día siguiente valía como 2, y después valía 1, pero se las arreglaron para hacer un encuentro en Huanchaco. Y fue como, ¿qué? Salir de Lima y estar en un lugar que propiciaba el diálogo, la conversación. Estaba Pilar Dui, Mariela, en fin, Carmen, y de pronto se creó ese espacio que era como un milagro, ¿no? Algo único, comparado, si es que hablamos del presente, ¿no?
¿qué íbamos a imaginar en esos años? Algo así como el High Festival, ¿no? Como una maestría de escritura creativa, como el Festival de la Palabra, financiados por instituciones que tienen dinero, o inclusive algo como esto de la Casa de la Literatura. O sea, ese tipo de espacio no había, porque había una pobreza no solamente económica, sino una pobreza espiritual. Era una época de mucha mezquindad en general, ¿no? No quiere decir que ahora que vivamos en el mejor de los mundos, por supuesto, pero no voy a hablar de los problemas de ahora, ¿no? Solamente quería reflexionar un poco sobre esa época, en contextualizar cómo se produjo, digamos, dar un cierto marco que podría de pronto explicar un modo de producción poética, ¿no? Y de la formación de lo que ahora se piensa que es una generación, ¿no? Más allá de las diferencias, porque yo creo que sí hay diferencias muy grandes de poéticas, pero bueno, no, estamos en un paquete y ya, ¿no? Está muy bien que sea así. Y no sé, creo que podemos dar espacio para preguntas, si es que hubiera. Creo que es más enriquecedor. Muchas gracias por sus intervenciones. Bueno, sí. Un poco pensando en el marco de la exposición que tenemos en las salas 7 y 8, lo que observábamos en el proceso de investigación era precisamente lo que mencionaban ambas autoras, ¿no? Es un periodo muy complejo, muy difícil, y en ese mismo contexto ellas están escribiendo, están respondiendo desde distintas poéticas, desde distintas actitudes, desde su propia voz. Cada una responde a ese momento, ¿no? Y el punto en común que encontrábamos, un poco intentando vincularlas también, o un punto que digamos también las conectaba y que nos llamaba mucho la atención y que precisamente dio pie a esta mesa, era que la ironía está muy presente en sus obras literarias. La ironía, como ellas lo han dicho, es como una estrategia de lenguaje y un trabajo desde el lenguaje de parte de ellas, y en ese sentido se siente también como una estrategia para responder, para cuestionar, también como un recurso casi liberador, ¿no? Y en ese sentido, no sé si quisieran tener algunas preguntas, un poco reflexionando a partir de lo que ellas han dicho. Si tienen preguntas o no. Bueno, un poco me voy adelantando. A mí me surgía, bueno, de inmediato la pregunta que me surge, conectando con el presente también, es si, o sea, si bien es cierto, la ironía es un recurso que se ha explorado a lo largo de toda la tradición literaria, también es algo que no se ha observado mucho desde los estudios literarios, ¿no? Y es en este periodo en el que particularmente yo desde mi lectura he encontrado como mucha más presencia en la obra de estas escritoras, y yo quería saber y claro, se entiende también como un modo de responder a ese periodo de crisis, ¿no? Un periodo tan difícil como es los 80 y los 90. Y en ese sentido quería saber si ustedes percibían si hoy todavía la ironía era utilizada en sus propias obras literarias o en obras de otras escritoras más actuales quizás, que están escribiendo en esta década o que empezaron a escribir en esta década, si también encontraban esa potencia de la ironía en sus obras literarias. ¿Tú, Carmen, qué dices? Que estás más al soy tanto una con todos experta tus en talleres. ironía. Bueno, debo empezar diciendo que la ironía es pequeño burguesa, ¿no? No es popular. El pueblo no es irónico, puede ser sarcástico, ¿no? Puede ser burlón. Pero mejor que la ironía es la autoironía, más pequeño burguesa todavía, ¿no? De clases medias ilustradas, ¿no? Lo que yo veo
no sé si la ironía ahora, pero sobre todo en algunos poetas y poetas, o como puedo decir, algunas poetas y algunos poetas, mucho sarcasmo, mucha burla. Por ejemplo, hay un poeta, no me acuerdo el nombre, si es Frido Martín, creo, no sé cómo se llama, que hace un audio, no, un video de un hombre masturbándose y se llama Menelao, ¿no? Como el personaje griego de la tragedias. Y yo vi el video, lo vi en Chile, o en Argentina, no me acuerdo dónde fue, y decía, menéate, Menelao, menéate, Menelao, Menelao. ¿No? Y aquellos que parodian también los poemas griegos, los mitos griegos, ¿no? Pero qué mejor ironía se pueden, más que en los poemas, yo encuentro más irónicos los microrrelatos, ¿no? Porque los microrrelatos además tienen una particularidad de que están relacionados con la cultura de masas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, puedes utilizar el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Y darle la vuelta, ¿no? Y darle la vuelta. Y la ironía también la vamos a encontrar una especie de ironía sarcástica, burla más que todo, reírnos de esta sociedad en algunos programas ya de internet, ¿no? Y que en algunos youtubers, ¿no? Latinoamericanos, españoles, mujeres y hombres, ¿no? En la última feria del libro vino una youtuber, creo que se llama, bueno, yo no soy muy experta en esto, mi nieto es más experto, pero vino una chica especialista en hablar y hablar y hablar, ¿no? Como son todos los youtubers. Y había unas colas gigantescas para que le firmaran autógrafos, ¿no? Ellas son, y se burlan de la sociedad, se burlan del statu quo, se burlan de la religión, se burlan de la cultura, de la cultura clásica, de la cultura cultista, si se puede decir así, ¿no? Se burlan de Vargas Llosa, se burlan del Papa, se burlan de... Yo creo que más que ironía estamos hablando de un repudio a través del sarcasmo, ¿no? Sí. Repudio, disculpen, no gratuito, ¿no? Sino repudio a las normas convencionales. Y ahí está, pues, todos los movimientos feministas de la inclusión de la mujer, de la protesta contra el feminicidio, ¿no? Todo eso, ¿no? Me Too, todo ello, ¿no? Pero yo también pensaba, es cierto, ¿no? Pero ¿cómo está todo tan fragmentado y hay espacios para todo? Esa imagen de la Feria del Libro con esa youtuber llena de gente, también la ves con estas autoras o autores de libros de autoayuda. Sí. Y que es la solemnidad absoluta, ¿no? O sea, es impresionante. Las librerías ganan dinero vendiendo libros de autoayuda. Son los libros que más se venden. Y eso es está en el polo opuesto a la ironía, al sarcasmo, a la burla, al desenfado, a la transgresión. Es al contrario, es que encaminar a la gente a que se comporte de una manera en que todo funcione bien, ¿no? Que todos estén contentos y tranquilos. En función del éxito también, ¿no? Es bastante extraño, ¿no? Cómo es es una sociedad tan... Son tiempos, ¿no? Son tiempos quizá tan, ¿cómo se podría decir? De posturas masivas extremas, ¿no? Sí, sectarias también, ¿no?
¿no? Sí. Las sectas abundan, ¿no? Ya lo hemos visto en nuestro Congreso, ¿no? En nuestro ex Congreso. ¿Cómo será el nuevo, no? Ya lo avisoramos también, ¿no? Como el águila real desde arriba, ya lo vemos ya. Eso ha cambiado, yo creo, ¿no? O sea, que hasta hace unas décadas era como fácil identificar una mayoría, ¿no? Creo, no sé. Siempre cualquier generalización me asusta, pero mientras que ahora es más difícil, está como que hay más nichos, hay como espacios para diferentes grupos y posturas, ideas, casi que no se hablan, casi que no, que ni se entienden, que ni se miran, ¿no? Entonces, son muy pocas las películas, por ejemplo, que creo que se cuentan con los dedos, películas que tienen un público masivo, películas que gustan a todos los sectores, que son éxitos totales. Quizá, y justamente por eso ha sorprendido la película, no es Batman, el otro, ¿no? El Joker, ¿no? Que eso es extraño, esa es una película que gusta desde el crítico más exigente al espectador que le gusta el cine más plano, ¿no? Esas películas, antes, en las décadas de los 40, 50, 60, 70, había muchas. Eran los grandes éxitos de Hollywood, que llevaban público de todos los gustos. Chaplin antes es el mejor ejemplo. Pero ahora casi no existe eso. Todo está muy fragmentado, ¿no? Esa es, creo, una de las grandes diferencias. Lo que es, hasta podríamos decir, lo que es irónico para uno, para otro no lo es, ¿no? No, es verdad, sí. Giovanna, me has hecho acordar buenas noches con todo cariño. ¿Qué tal? Me has hecho acordar a ciertos guiones, y aprovechando tu presencia, quería que nos diga en La teta asustada, ¿dónde está la ironía y por qué es una película que nació con tan pocas pretensiones y llegó tan lejos, ¿no? Llegó a tener tanta en la Berlinale. Patricia Llosa era una chica joven, la actriz también joven, no era actriz. Claudia. No era actriz y surge. Y el título a mí no me deja de admirar, de ilustrar, de usar algo tan que seguramente es común en ciertos lenguajes, ¿no? No visuales, sino lenguajes comunitarios, cómo, digamos, llega a ese extremo y llega a gustar y llega a tener nominada al Oscar. Pero estamos hablando de un éxito, digamos, en sectores de élite. No es una película que haya tenido un éxito masivo en las salas cuando se exhibió acá en el Perú. No tengo las cifras, pero yo creo que La teta asustada debe haber tenido, y por el premio habrá llegado a con suerte 100.000 espectadores y una película acá, la película peruana como A su madre ha tenido más de 1 millón, ¿no? O sea, a eso voy, ¿no? O sea, en los años 80, cuando se exhibe La boca del lobo es una película que en esos años tiene 1 millón de espectadores, en esos años, pero no ganó nada de dinero por la inflación. Pero Valga claro. la aclaración. Pero
esa fue una película, por ejemplo, que dentro de todo también fue quizás no tan celebrada por la crítica, no tanto, pero digamos que tuvo un público diverso, ¿no? Mientras que ahora, ya que pones el ejemplo, tú tienes La teta asustada acá y tienes a su madre, ¿no? O sea, los públicos son absolutamente distintos, porque es una película que pone al espectador en otro registro, ¿no? Le da una historia difícil, incómoda, en fin, no está hecha para gustar de una manera así fácil, ¿no? Pero ironía yo creo que sí tiene, sobre todo en las escenas, y creo que hay una mirada irónica para muchos cuestionable, por ejemplo, a los sectores populares, por ejemplo, esto de los ataúdes de la U. ¿Será verdad? ¿Hay ataúdes así? ¿Alguien ha visto? Yo nunca he visto que entierren a alguien en un cajón que tenga el dibujo de la U o el emblema de la U o de Alianza, pero son creación, es una creación de arte para la película. El matrimonio, en fin, son escenas, digamos, hay una capacidad que tiene Claudia Llosa visual que es admirable, ¿no? Que sea real o no es otro tema para discutir, pero que hay una ironía ahí ciertamente que la hay, ¿no? Buenas noches. Quería preguntarles dos cosas. Una, si con la ironía, o sea, leyendo varios de sus poemas, si con la ironía buscaban cuestionar, o más bien cómo este cuestionamiento que ustedes hacían con la ironía en su poesía, ¿cómo fue recibido? Digamos, ¿cómo fue recibido más allá de su círculo? Pensando, por ejemplo, en el poema Giovanna de Futuro Anunciado, ¿no? Pienso ahí que hay un cuestionamiento muy fuerte a las instituciones establecidas, a un deber ser. Y mi otra pregunta, sí, es una pregunta, y la otra es, ¿qué las animó a publicar? Además de escribir, sino más bien ¿qué las animó a publicar? ¿Cómo fue ese proceso de pasar de la escritura a la publicación? Bueno, siempre he tenido conciencia de que el acto de escribir no es para guardarlo en el cajón, ¿no? Hay muchos casos de poetas a través de la historia que fueron publicadas y publicados póstumamente porque no querían, ¿no? Como el caso de Emily Dickinson, creo, ¿no? Luis Hernández. Bueno, Emily Dickinson, que ni salía de su casa, creo. Kafka, que quiso que le quemaran todo, pero el que le dijo a su amigo Masbrock que quemara toda su obra, ¿no? Felizmente no lo hizo. Incluso en el caso de los pintores, me parece que Van Gogh también se arrepintió de su obra, algo le dijo en una biografía a su hermano, ¿no? Y siempre he tenido conciencia al leer, que si yo me decía una lectora obsesionada por la literatura, por las novelas, por la poesía, por el teatro también, el teatro escrito, ¿no? Publicado. Y si no estaba publicado, ¿cómo lo iba a leer? ¿No? Yo tenía el libro. Entonces es obvio que siempre se sabía que esto es un circuito. Tú escribes y luego otra persona está dirigido a otra persona, primero a un lector ideal a veces, a un lector implícito, y luego llega a un público, a su público, al que lo merece, ¿no? O al que lo espera. Eso es algo natural, ¿no? La música, si no se interpreta, no parece que no existiera.
pero el libro está ahí y de todas maneras va a encontrar a sus lectores, ¿no? No creo que uno deba escribir para guardarlo. Sí, es raro, ¿no? Son casos insólitos, raros, extraños, ¿no? Y yo creo que siempre, si escribes, siempre vas a tratar de publicar, quizá con mucha timidez, ¿no? Hay como una, no sé si puedo hacer una suerte de confesión, pero una inconsciencia, no piensas. Cuando escribes, me pasa a mí, no piensas en, porque además si lo piensas no publicarías. Uy, ¿qué van a decir? Pero cuando sale el libro, yo me acuerdo cuando salió Entre Mujeres Solas, yo quería meterme bajo la cama. ¡Ay, qué vergüenza! Empiezan a preguntar, ¿eso te pasó? Sí. ¿Por qué escribiste eso? ¿Y eso es real? ¿Tienes esa experiencia? ¿Y quién es esa persona? Y entonces es como, es esta idea de la... me gusta esa expresión, creo que es el poeta Milós que lo dice, hay cierta impudicia en el acto de publicar, ¿no? No te das cuenta. Yo soy muy pudorosa y cuando veo mis libros digo, ¿qué he hecho? Y mis libros son pudorosos. Pero a pesar de eso, o sea, sí hay que enfrentar es como una confrontación con el otro, ¿no? Yo supongo que a ti con Noche de Adrenalina te debe haber pasado, ¿no? O sea, cuando Sí, salió pero el libro, yo recuerdo que yo no quise presentarlo. No quise presentarlo y no por pudor, sino porque me parecía que era algo tan mío, tan preciado, toda mis primeros 30 años estaban ahí, que no quería mostrarlo. Era como pero si ya no lo habías publicado. Sí, no lo quería presentar, no quería mostrarme con él, algo así. No lo presenté, ya después lo presenté porque ya 2, 3 veces se presentó. Pero yo quería agregar algo a lo que tú dices, porque como yo dicto talleres hace muchos años, talleres de escritura creativa, lo que yo veo en la mayoría de los tallereutas es querer publicar. Quieren publicar. Ellos ni siquiera se les ocurre que van a escribir y lo van a esconder. ¿Por qué? Porque el Internet ha puesto al público, es una ventana al público y la mayoría ya empezó ahí. Empezó con el blog, primero con el correo electrónico, luego con el blog, ¿no? Y entonces ahora quieren publicar cualquier cosa, ¿no? Y yo veo que sí, yo he viajado por muchos países, puedes corregirme mis impresiones y le voy a poner ilustraciones y ya, le pongo un título, se lo doy a alguien que lo edite y lo publico. No todo el mundo quiere publicar, todo el mundo quiere ser autor, autora, ¿eh? Y todo el mundo quiere figurar ahí también. Ha cambiado un poco la perspectiva que teníamos nosotros, que éramos... Bueno, más espirituales, como Blanca Varela, no habíamos aterrizado todavía, ¿no? Pero creo que ahora también es más barato, es más fácil. No, sigue siendo difícil para los novatos, para los noveles, sigue siendo imprimes difícil. en tu impresora, te puedes armar tu libro. Nadie te lo compra. Hay más editorial. Pero antes tampoco te compraban. Es que compites con libros bien hechos, pues, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? No puedes competir. Yo tengo un conocido que es sobrino de unas cuñadas que hace haiku, lo he ido orientando, él siempre me paga con pasteles. Y se le ocurrió publicar en una imprenta, ¿no? Salió una cosa, le digo, ¿sabes qué? Tú cada vez escribes mejor, tus haikus me están gustando mucho. No publiques así. Eso nadie lo va a tomar en cuenta, nadie lo va a leer. La imprenta, ¿qué estética puede tener, ¿no? Y encima cobra bien, ¿no?
Sí, no, yo creo que hay que cuidar ahora mucho las ediciones porque el libro objeto ya es en sí mismo algo preciado, ¿no? Sí, si uno compara las ediciones, si ves las ediciones de los 80s, son ediciones precarias, Sí, ¿no? totalmente. Bien mal hechas. Y ahora yo pienso, acá en Lima hay editoriales independientes que hacen muy buenas publicaciones, hacen libros bonitos, bien hechos. Sí. Y hay muchos. Eso me parece a mí que ha cambiado, ¿no? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tenía un par de preguntas a propósito de este recuento de poemas que hicieron al principio. Quería saber si en su radar tienen alguna... bueno, ustedes han hablado de esta oposición de esta crítica o estos cuestionamientos, digamos, más generales, ¿no? Mencionaron al principio a Blanca Varela y cómo sale del etéreo y aterrizan y habla más de lo animal, o también en estos fragmentos que leyeron hablan de un cuestionamiento del rol de la mujer en su tiempo, pero quería saber si tenían referencias de poemas escritos por mujeres en los que se hagan alusiones más directas a lo que pasaba en ese momento, en los 80s, en los 90s, ¿no? Si hay algún... Sí, acá está. En esta antología de Memorias Insantas es una antología sobre la violencia de la época y aquí publican muchas poetas de ese tiempo, ¿no? Incluso más jóvenes. Montserrat Álvarez, Grecia Cáceres, Esther Castañeda, Mariela Dreff, Erika Gersi, Victoria Guerrero, Luisa Fernanda, Isabel Mata, Gloria Mendoza. Gloria Mendoza Borda, que es puneña, cusqueña. ¿Ah? De Arequipa, No, Puno. Mucho tiempo después, querido Mao Zedong, años después a Comarca, ¿no? Doris Moremesato, Las Furias, es decir, y por ejemplo Rocío Silva, Chunikwasi, ¿qué hay dentro de las casas? Desaparecidas, va violada, ¿no? Por ejemplo, podría leer Rosina Balcácer, nací en un país cuya historia fustiga. Por ejemplo, leamos Chunikwasi o Desaparecidas, ¿no? Vamos a ver. Y ahí tiene. Las otras no necesariamente tienen el tema directamente, tácitamente, pero Desaparecidas, de Rocío Silva. ¿Has visto el cadáver? Rozaron tus dedos su piel de mandarina, recogiste su ropita, santiguaste sus cicatrices, intentaste lo imposible, besarla para que vuelva a la vida. Qué afortunada eres, ay mamacha de los dolores, 7 veces atravesada por el mismo sufrimiento. Qué suerte tienes, saber que no existe, sepultar la duda, no como yo que deambulo con este sombrero, vamos por acá a la oficina, luego para allá a la prefectura y a la comisaría, diciendo no, que no, diciendo que son mentiras y puritas mentiras, mi pequeña, una mentira, mi viento, mi frente, mi vientre, puras mentiras. El poema de Gloria de Mendoza Borda, por ejemplo, también, ¿no? Muchos años después a Comarca. 14 de agosto de 1985, 69 campesinos muertos, entre ellos 23 niños. Desde el río un rumor de sombras y batracios sigilosamente desembocan entre secretos caminos, puentecillos de piedra, papales a flor de vida. Estalla el silencio desgarrador, perpleja las montañas, contemplan con sus ojos de ave solemne que todo lo ve, que todo lo sabe, pero debe callar. Ni los acertijos de la coca avisoran la hecatombe, puntapiés en las puertas, acompasados por carajos. Asamblea
Asombrados campesinos son reunidos en una choza, 2 granadas adentro. La choza es una antorcha, los batracios se pierden en la estela de la tarde. Nadie vino, vomitan su veneno, nadie los vio, jamás estuvieron en la comarca. Llora el vientre de la madre tierra. Este es el poema 1, ¿no? Pero es más largo, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el prólogo, yo hago el prólogo y digo lo mismo y con eso terminamos, creo. Los efectos del conflicto armado interno que vivió nuestro país durante los años 80 y principios de los 90 se perciben en la poesía escrita por mujeres peruanas a través de diversas formas, en algunos casos cruda y explícita, en otras de forma velada y misteriosa, pues nada funciona de acuerdo a una teoría mecanicista que parece echaran en falta algunos críticos cuando demandan una literatura de la violencia. Bueno, gracias. Muchas gracias, las despedimos con fuertes palmas.